Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes y en esta ocasión para predicar el mensaje de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este día yo quisiera hablar de un tema de suma importancia. Vamos a hablar de qué es la verdad y dónde podemos encontrarla. ¿Qué es la verdad y dónde podemos encontrarla? Y para ello quisiera invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, el cual dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El capítulo 8 del Evangelio de Juan comienza trazando el tema de la legalidad, de la veracidad del testimonio de Jesús, en el que se habla de la verdad de sus enseñanzas y la relación que éstas tienen con la libertad. Pero como veremos hoy en día, hay una sola verdad que puede hacer libre a los hombres, y de esa verdad es la que vamos a estar hablando en esta mañana. Jesús dijo en una ocasión: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando pensamos en la verdad, hay varias cosas importantes que nosotros debemos examinar. En primer lugar, la verdad creo que es la posesión más importante que cualquier civilización debería tener. Un pueblo sin la verdad vivirá engañado, pensando que la mentira es la verdad, que la falsedad es la verdad. El ser humano quedó esclavizado cuando Satanás lo engañó y le hizo creer que la mentira era verdad. Pero la verdad son las cosas tal como son. Y el ser humano no está libre hasta que conoce y vive las cosas tal como son. Construir la verdad entre los amigos es importante. La verdad en la familia es importante. La verdad en nuestros trabajos es importante. En todos los medios donde nosotros nos movemos, la verdad tiene un gran valor. La verdad es muy apreciada. Por eso el proverbista decía: compra la verdad y no la vendas. Pensemos por un momento en el valor de la verdad. ¿Cómo sabríamos nosotros cuál es el resultado de 2 más 2 si no tenemos un estándar de verdad en las matemáticas que todas las personas conozcan? Pero si hay un estándar y todo el mundo sabe de que 2 más 2 es 4, todos estaríamos de acuerdo con esa verdad. Pero supongamos que no hubiese verdad en el mundo. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera verdad? Creo que sería un gran caos. ¿Cómo sabríamos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo saber quién tiene la razón en cualquier asunto? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta qué es la verdad o lo que es la verdad? ¿Cómo sabríamos nosotros de nuestra existencia si la verdad nos lo revelara? Es por eso, hermanos, que la verdad es una de las posesiones más valiosas que cualquier persona puede tener. Si un día tú encuentras la verdad, decía el proverbista, no la vendas, porque es el tesoro más preciado que jamás podamos llegar a tener. En una ocasión Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Allá en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36 y versículo 38. Y cuando Pilato preguntó esto, esa pregunta venía en el contexto de que Jesús estaba hablando de su reino. Y él dice ahí en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Entonces Pilato, luego, le preguntó, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Interesante las palabras, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dice el Señor, oye mi voz. Y es en ese contexto que Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y es una pregunta que todos nosotros deberíamos hacerla hoy en día. ¿Qué es la verdad? Y vamos a ver varios pasajes en la Biblia que nos darán un mayor entendimiento de lo que es la verdad. En primer lugar, Dios afirma ser la verdad. Dios afirma ser la verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia habla de que tú y yo servimos a un Dios verdadero. La Biblia habla de que Dios es la representación de la verdad. Y el apóstol Pablo menciona eso allá en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Él dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Lo que este pasaje afirma es que hay un Dios que es verdadero. Hay un Dios que es contrario a los dioses falsos. Y nosotros aseguramos tal cosa porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es imposible que nuestro Dios mienta. Además de eso, es imposible que Dios también pueda cambiar. Nuestro Dios siempre ha sido el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora pensemos por un momento. Como Dios quería darse a conocer al mundo, por eso Dios tuvo que venir a este mundo totalmente diferente en su ser completo. La Biblia dice que Dios es un Dios 3 veces santo. Si Dios mostrara o se nos mostrara en la plenitud de su santidad, los seres humanos no podríamos permanecer con vida. Es por eso que Él tuvo que venir a la tierra. Él tuvo que nacer como uno de nosotros, tomar un cuerpo como el nuestro para identificarse para con el mundo, para que el mundo de alguna manera pudiera conocerle. Es por eso que el profeta anunció a la Virgen diciendo: el santo ser que nacerá de ti, hablando de la Virgen María, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Juan el apóstol dijo: aquel que es el verbo, aquel que es la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Dios Padre también dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la carta de Pablo a los Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la representación de Dios el Padre y Él ha recibido toda autoridad. Ahora observe, hermanos, la afirmación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 21. Leemos de la siguiente manera: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Este pasaje nos enseña claramente que la verdad está en Jesús. Como ya hemos nosotros visto en la Escritura, ella registra que la verdad está en Jesús. Es por eso la afirmación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando dice: yo soy el camino y la verdad. Y en este contexto, cuando
Él está hablando de ser la verdad. Él habló porque sus discípulos estaban angustiados. Sus discípulos estaban tristes porque Jesús les había anunciado de su partida. Él iba a la casa de su Padre donde estaba Dios. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y uno de los discípulos en su desesperación le dice, Señor, pero nosotros no sabemos dónde ir. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? A lo cual nuestro Señor Jesucristo respondió, yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces ya hemos visto de que Dios Padre es la verdad, Jesús dice ser la verdad, pero a la misma vez la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo también es la verdad. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Preste atención. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es quien se menciona en este pasaje, quien es verdad, quien nos revela a Dios, quien nos revela a Jesús y también nos revela el glorioso plan de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad nos están hablando de la verdad absoluta y lo hacen a través de su palabra. Es a través de esta su palabra que nosotros conocemos la verdad. Jesús estaba orando al Padre allá en Juan capítulo 17, versículo 17, y Él dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos nosotros ir observando lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la verdad. Es por eso que si vamos nosotros a hablar de la verdad, tenemos que venir a la Biblia. Hay muchos otros pasajes que nos ilustran también acerca de la verdad o del significado de la verdad. Como por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 160. 160 dice de la siguiente manera: la suma de tu palabra es verdad. Preste atención. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Cuánto de este libro, la Biblia, está diciendo este pasaje, es verdad? ¿Cuánto de este libro, algunas porciones solamente? ¿Será que ciertas ideas de algunos hombres? ¿Será que nosotros podemos agregar al contenido aquí o quitar de lo que ya está escrito? El pasaje dice: la suma de tu palabra es la verdad. Otra versión dice: la totalidad de su palabra es verdad. Lo que nos está diciendo es que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la escritura es la verdad de Dios. Cada parte de este libro es de Dios y es la verdad absoluta. Esas cuatro cosas nos ayudan a entender un poco más qué es la verdad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la palabra de Dios. Muy bien, tenemos un entendimiento ahora de lo que es la verdad. Pero supongamos que todavía no está claro. Hay otras cosas que nosotros podríamos usar para definir la verdad. Primero, diríamos que la verdad es algo correcto y que la verdad también es recto. El Salmo 19.
El Salmo 19, versículo 8, dice de la siguiente manera. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Mira lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos. Mira lo que dice el Salmo 119, 128. 119 y el versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Qué es lo que nos dicen estos pasajes? Estas palabras pueden asociarse con la verdad. La verdad es confiable. La verdad de la palabra de Dios me está diciendo que yo puedo confiar en ella, puedo basar mi fe, y eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra versión más fácil de entender dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque en la Biblia se habla de la verdad, la que queremos nosotros buscar. Otra palabra que nosotros podríamos usar para definir o describir la verdad es la palabra perfecto o perfecta y completa. Y en Santiago capítulo 1, versículo 25, allí dice lo siguiente: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, se hace hacedor de la obra, y éste será bienaventurado. Santiago está hablando de la palabra de Dios, de la ley, como algo perfecto. Y saben, mis amados hermanos, que esta palabra perfecto en los escritos originales significa completo. Significa que no falta absolutamente nada. En ella nosotros tenemos todo lo que necesitamos para estar bien con Dios. En otras palabras, la verdad es correcta. La verdad es recta. La verdad es algo en lo que yo puedo confiar. Su verdad es completa y perfecta en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos lo que es la verdad? A través de su palabra. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora, pensemos, mis amados hermanos, y este es el segundo punto, pensemos cuán importante es la verdad para nuestras vidas espirituales. Cuán importante es la verdad para nuestras vidas espirituales. ¿Qué tan importante es la verdad para ti? ¿Qué tan importante es que una persona conozca la verdad de Dios y la entienda? Déjame decirles, hermanos, que la verdad es muy importante debido al relativismo moderno que escuchamos hoy en día, donde una persona piensa que una cosa está bien para con él y la otra piensa que no está bien para él. Lo que es correcto para ti puede que no sea correcto para la otra persona. Y es ahí donde nosotros debemos decidir, pensar qué es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros podemos darnos cuenta de que la Biblia enseña la verdad, especialmente cuando se trata de la verdad de Dios. La Biblia no cambia. La Biblia no es relativa. El relativismo piensa que todo está
sujeto a cambios. Puede ser una cosa un día y otra cosa el día siguiente. Pero hay cosas que no pueden cambiar. Dios ha dejado ciertas leyes universales de verdad y ciencia, como la ley de la gravedad. Si tú lanzas un objeto hacia arriba, ese objeto caerá. Si tú lo haces al día siguiente, ese objeto también caerá, no cambia. Lo mismo pasa con las leyes de la matemática, no cambian, son iguales. Entonces, si sabemos que estas cosas no cambian, ¿por qué cuando se trata de la palabra de Dios? ¿Por qué cuando se trata de la religión la gente quiere decir que eso sí es relativo? Pero como tú ya has escuchado, ya hemos demostrado de que Dios no es relativo. Su verdad no es relativa. Su verdad no cambia y por lo tanto nosotros debemos eliminar esa idea de que todo el mundo religioso es relativo. Dios mismo dice claramente que Él no es un Dios cambiante. En Malaquías 3, versículo 6, Él dice, yo soy Dios y yo no cambio. El escritor a la carta a los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 8, de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Es por eso, mi amado hermano y amigo, que debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios está destinada a ser el único estándar final que no va a cambiar. La palabra de Dios se mantiene igual todo el tiempo. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, será la que nos juzgará en el último y gran día del juicio final. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque Jesús mismo, quien afirmó ser la única verdad, nos dice allá en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Mira cómo lo pone el Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, las cuales Él ha asegurado que son la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Le dice? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta, su palabra, nos juzgará, dice la Escritura, en el día postrero. Cuando Jesús, mis amados hermanos, estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba enseñando y estaba haciendo muchos milagros, esas mismas palabras que proclamó será el estándar para todos los hombres en el día del juicio. Eso no va a cambiar. Ese estándar se mantendrá igual. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. La verdad no puede cambiar debido a los seres humanos. Es al contrario, nosotros sí cambiamos para alinear nuestras vidas a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es entonces la verdad tan importante? Y este es el tercer punto. Bueno, porque el conocimiento de la verdad trae libertad. El conocimiento de la verdad trae libertad. Los hombres somos libres del temor. Somos libres del pecado que nos ata, que nos destruye. Somos libres del juicio venidero. Somos libres para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y esa verdad, esa única verdad se encuentra solamente en la palabra de nuestro Dios.
Es por eso, mi amado hermano y amigo, que la verdad es importante debido a la incapacidad de el hombre para dirigirse delante de ese Dios. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperante, Dios les enviaba profetas para amonestar al pueblo. Y Él les habla por medio del profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 23, y les dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿De qué es lo que está hablando Jeremías? Jeremías habla sobre cómo hacer las paces con Dios, cómo vivir bien y cómo ayudar al pueblo de Israel a hacer lo que querían ser. Él les está diciendo: ustedes deben dejar de apoyarse en su propio pensamiento. Él les está diciendo: ustedes tienen que mirar a Dios. Solo Él puede dirigir sus pasos. Solo la verdad de Dios puede ayudarnos a llegar hasta el cielo. Es por eso que en otra ocasión, allá en Jeremías, pero en el capítulo 6, versículo 16, el Señor les dice: así ha dicho Jehová. Y preste atención a las palabras que Dios dice. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál sea la verdad, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que puede dirigirnos a encontrar la verdad. ¿Recuerdan el tema de este mensaje? ¿Qué es la verdad y dónde la podemos encontrar? Bueno, la palabra de Dios puede dirigirnos a encontrar la verdad que tanto nuestra alma necesita. Es por eso que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia también nos dice, hermanos, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios y Él puso aliento de vida en nosotros y nos convertimos en un ser vivo. Cuando nosotros comparamos esto con la teoría de los hombres, con la teoría del Big Bang, con la teoría de la evolución, que dice que a través de millones de años, de la nada, venimos a la existencia. Eso no tiene lógica. Pero Dios nos dice en su palabra: yo te creé a mi imagen y semejanza. Yo te di un alma y esa alma es para glorificarme. Y algún día tú y yo tenemos que dar cuenta de cómo hemos lidiado con esa gran verdad. Cuando nosotros encontramos la verdad, nosotros podemos responder a preguntas que siempre hemos tenido, como ¿por qué estoy aquí y cuál es la razón de mi existencia? Muchas personas están aquí por una multitud de razones y muchas de esas razones quizás no son las correctas. Algunos buscan lujuria, placer, popularidad, orgullo. Y luego hay otros que simplemente no saben por qué están aquí. Están viviendo, están flotando en la vida sin ningún verdadero significado y sin ningún propósito. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos y amigos? La palabra de Dios nos enseña claramente cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál es el gran propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. La palabra de Dios es capaz de dirigir nuestros pasos y decirnos nuestro propósito. Mira lo que dice Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el gran propósito de nuestra creación? Dice Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Uno de los reyes de Israel quiso encontrar el verdadero sentido de la vida en este mundo. Él se inclinó a los placeres, él dio gusto a su cuerpo, a su vida. Él revisó su lista para encontrar propósito a la vida y al final dijo, todo es vanidad de vanidades debajo del sol. Y él llegó a la conclusión allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, y él dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La verdad de Dios, mis amados hermanos, es muy importante porque dirige nuestros pasos hacia donde necesitamos ir después que hayamos partido de esta tierra. Y solo la verdad de Dios puede enviarnos a la dirección correcta cuando dejemos de existir. Tú y yo no nos vamos a quedar aquí para siempre. Eso lo sabemos. Pero si un día morimos, tendremos la esperanza gloriosa que un día saldremos de la tumba y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 46, donde los justos irán a la vida eterna y los injustos a la condenación eterna. Ningún otro libro puede decirnos nuestro destino. Pero la Biblia, quien dice afirmar la verdad de Dios, sí nos dice dónde vamos a pasar la vida eterna. Y esa es una gran verdad, porque nos ayuda a preparar nuestra vida para la eternidad. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. A la misma vez, la verdad es tan importante porque es lo único que nos puede librar de nuestros pecados. En una ocasión, los judíos pensaron que como ellos eran hijos de Abraham, tenían el cielo ganado. Ellos pensaron que por guardar la ley tenían el cielo ganado. Y es en ese contexto que Jesús les dice: ustedes van a conocer la verdad a través de la Escritura y esa verdad los hará libre. El versículo 36 de Juan 8:36, ellos confiaban que eran descendientes de Abraham. Ellos confiaban en la ley de Moisés. Ellos confiaban en los patriarcas. Pero la verdad se encuentra solamente en la persona de Jesús. Él es el único que les puede dar libertad de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús es la única verdad y es el único Salvador del mundo. Tú ves, mi amado hermano, que la verdad tiene un poder maravilloso para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Todos tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado. Sin embargo, el Evangelio tiene la capacidad para liberarnos de eso. Y la verdad de Dios, importante debido a la abundancia de errores que se enseña hoy en día. Nosotros podemos encontrar a 10 personas y preguntarles qué deben hacer para ser salvos. Y obtendremos muchas respuestas. Pero si nosotros venimos directamente a la Biblia, que es la verdad de Dios, obtendremos una sola respuesta. Una sola respuesta. ¿Por qué? Porque ella es la única verdad. ¿Cómo lidiamos nosotros entonces con los religiosos
que enfrentamos hoy en día, todos los problemas que están ocurriendo, ya sean problemas de inmoralidad, de enfermedad y aún la economía. ¿Cómo lidiamos nosotros con esos problemas? Bueno, mis amados hermanos, déjenme decirles que lo podemos hacer con la verdad. Nosotros debemos ir a la fuente correcta. Dios, su Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son la verdad absoluta. Eso significa que yo tengo que hacer mi parte para encontrar la verdad. Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, por oír la verdad de Dios. Quiero saber qué es la verdad. Bueno, ya Dios nos ha dicho lo que es la verdad. Yo espero que cada uno de nosotros haya sido alentado al mirar la verdad de Dios, sabiendo que en el cielo será nuestra recompensa. Y por eso yo te animo, mi amado hermano y amigo, hoy, si nunca has obedecido el Evangelio o si nunca has aceptado la verdad de Dios, entonces hoy es el día para obedecer el Evangelio de Dios y permite que esa verdad llene tu vida por completo. Permite que esa verdad reine en tu ser y puedas empezar examinando tu vida delante de la verdad de Dios, el cual claramente ha dicho que nadie puede llegar a Dios el Padre si no es a través de la persona de Cristo Jesús, quien dijo ser la verdad. Ven a Cristo, mi amado hermano, porque Él es la verdad, y seréis salvos de todos vuestros pecados. Yo quisiera orar en esta mañana por ti, para que Dios te dé la gracia de creer en Él y para que Dios te conceda el grandísimo privilegio de conocerle y de encontrarle a través de su palabra, que es la verdad. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, es estar delante de ti. Muy agradecidos estamos porque tú nos has permitido conocerte a través de tu palabra, que es la verdad. A través de tu Hijo, quien es verdad. La verdad, podemos llegar a ti. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos has dado. Y gracias, Señor, por el grandísimo privilegio que nos das ahora de poder predicar este evangelio y presentarlo a aquellas personas que no te conocen. Es mi oración y mi petición delante de ti, que de la misma manera que nos has mostrado a nosotros esta verdad, tú puedas hacerlo con nuestros familiares, tú puedas hacerlo con nuestras amistades y tú puedas hacerlo con todas aquellas personas que están escuchando en este día la verdad de tu evangelio. Padre amado, trabaja en sus corazones, que esta tu palabra no regrese vacía, sino que prospere y haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Bendito Padre, te pido todas estas cosas en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.